Ahora es el turno de misiones con Nancy Inés Guida, con la ponencia Sostenibilidad en Educación Tecnológica. Nancy Inés Guida es graduada como profesora en Educación Tecnológica en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones, posgraduada en la Universidad Federal de Santa Catarina, como magíster en Educación Científica y Tecnológica en el 2007 y doctor en Educación Científica y Tecnológica desde el 2012 y en la Universidad Nacional de Quilmes, como diplomada en Diseño Estratégico de Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo y Sustentable. En la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones es secretario y docente regular del profesorado en Educación Tecnológica y director y docente de la especialización en Educación Tecnológica. Desarrolla y dirige trabajos de extensión e investigación sobre formación docente y enseñanza en Educación Tecnológica para la promoción de estilos de pensamiento sociotécnico desde las contribuciones de Pablo Freire y Gwen Fleck. Estudios sociales en la ciencia y la tecnología y educación en ciencia, tecnología y sociedad. ¿Cómo están? Yo me voy a quedar parada porque me resulta bastante difícil quedarme sentada 30 minutos y hablando, así que es cuestión de maestra, como me decía la colega. Yo voy a presentarles un tema a partir del diálogo tan cariñoso que tuve con Graciela cuando me invitó a participar. Y me contaba en ese momento, en agosto, que se trataba de un evento que buscaba poner en valor al campo de educación tecnológica en el marco de todas las acciones que a nivel nacional se venían desarrollando. Entonces me pareció oportuno pensar en la sostenibilidad de la educación tecnológica, ¿sí? como campo con formación y con disciplinas específicas. Como para, voy a en aquella entonces, por ahí, para comenzar a familiarizarnos con el término sostenibilidad, muy arraigado también a sustentabilidad, siempre está muy vinculado a la cuestión ambiental, ¿no? Es un término que lo familiarizamos mucho en ese sentido. Si nosotros vamos a la Real Academia Española, define sostenibilidad como la descripción de sistemas que se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno, o que se puede sostener, que es una situación que se puede sostener en el tiempo, y si pensamos en su vínculo con el término sustentable, que se puede sustentar o defender con razones, o que se puede mantener sin agotar los recursos. ¿Sí? Entonces, pensar a la sustentabilidad o a la sostenibilidad de la educación tecnológica es cómo podemos sostener por el tiempo en el campo con los recursos que tenemos, ¿sí? Y con ese entorno que ya hemos creado. Y en la hay un poco un jueguito de palabras allá por el 2000, ya en el 85, Gilbert y Passey en el 83, Passey en su libro La cultura y la tecnología, traía, en esa época me acuerdo era muy usado porque definía la práctica tecnológica como aspectos que no pueden estar disociados de lo técnico, lo social y lo económico, ¿no? Planteaba el significado ampliado de práctica tecnológica que fue muy utilizado también en el campo de la educación tecnológica en esa búsqueda de aquel momento de no desvincular lo social con lo tecnológico. Y Gilbert en un artículo retoma esta categorización de Passey a partir de las inteligencias de Gartner y va a definir que el mundo, cuando él hace un artículo sobre la educación tecnológica en el mundo, debía pensarse como educación en la tecnología, porque el término en la, usando esa preposición y no para, no de, tiene que ver con justamente incluir a los actores del sistema, a los artefactos, a los aparatos, a las ideologías y a los mecanismos económicos de por medio. Y educación tecnológica, bueno, lo que porque en este caso sería sostener ¿qué? Sostener una mirada, una perspectiva de educación tecnológica con su campo disciplinar constituido que creo que en una época hicimos un trabajo del top 10 de la educación tecnológica, era sociotécnico, ¿no? Es un término que prácticamente en todas las publicaciones o en todos los materiales que se lee aparece, ¿no? Entonces, podríamos llamar, hoy ya se conversó sobre eso, ¿no? Como una síntesis que en algún momento pudimos llegar para afianzar eso ya que pase, lo decía en esa época, y que también lo pudimos enriquecer desde una amalgama entre los estudios sociales de la tecnología,
sobre la teoría de la red, la filosofía crítica, o sobre la STO, estudios sociales de la tecnología, formado sobre todo en América Latina, que justamente busca pensar a una tecnología para y con la comunidad latinoamericana, ¿no? Entonces, ese título tiene ese significado de sostener un campo con una perspectiva, una síntesis definida, con objetivos y con una mirada bastante clara. Ahora bien, esta presentación yo la realicé en dos partes. La primera parte, un poco de historia, en el sentido de decir, ¿por qué esa modificación o eso que nos ha movilizado tanto durante el año pasado de la amenaza de sustituir el campo de educación tecnológica por ciencia de la computación, cómo eso significa, ¿no? Es decir, no es una cuestión menor ese hecho. Entonces, esta primera parte, lo que yo quiero presentarles es una idea que trabajé en 2 años que se llamaba la educación tecnológica entre transformaciones que no transforman. Es decir, más allá de las pretensas transformaciones educativas, hay ciertos rasgos característicos que se mantienen y que podrían estar guiando esas acciones y dar un significado para comprender por qué sucede, ¿no? Entonces, en esa primera parte, yo tomo la idea de Meisterly, que hablaba de la tecnología como una dimensión olvidada en los estudios de la ciencia y la tecnología, pero propongo pensar a la educación tecnológica como transformación, entre transformaciones que no transforman, siendo un campo no como una dimensión olvidada, pero es una dimensión evitada. Entonces, cómo la inestabilidad de la educación tecnológica significa en ese momento y cuáles son los discursos que aparecen. Y una segunda parte, les quiero presentar, compartir una propuesta de sostenimiento de la educación tecnológica desde la idea de funcionamiento y no funcionamiento, pensando desde la mirada de Paulo Freire acerca de la educación transformadora, que tiene que ver con la inclusión de los recursos de ese ecosistema que hemos construido. Entonces, en el primer punto, podemos encontrar en un estudio de la organización de los espacios curriculares en la escuela argentina, autores como Ruiz, Palamidesi, Dussel, Estrada, traen muchos programas en la primera época, en un primer periodo que yo llamo el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, con la ley 1420, donde la estructura de la educación primaria común tiene cierta lógica, así como la escuela secundaria. Un segundo momento, mediados del siglo XX, con la Ley Federal de Educación 93, y un tercer momento en el siglo XXI con la Ley 206. ¿Sí? Se me cruzan los números ahí, gracias a ti, Gabriel. Entonces, si vamos al primer momento, en el principio del siglo XX, nos encontramos con lo que se conocía la educación común, ¿sí? No en tanto, esa educación común funcionó por 80 años con una mirada de agrupar para separar, ¿no? Es decir, una matrícula basada en el género, que si bien tenía una estructura curricular común de materias comunes, sin embargo, hay algunas disciplinas que, según Estrada, los conocimientos relacionados a lo tecnológico estaban en las asignaturas llamadas actividades prácticas y ciencias naturales. Si bien había un grupo de disciplinas común, esa organización por género tenía un impacto en qué recibía al que se le decía varón y qué recibía al que se decía mujer, ¿no? O sea, ni se podría pensar cómo se autodefinía. En fin, pero no es la discusión, sino mostrar esa idea de separación en ese momento. Entonces, si nosotros pensamos en esa estructura a partir de las disciplinas existentes, los varones tenían un 15% de su currículum en asignaturas humanísticas y las mujeres con 16,23, ¿no? Sin embargo, yo miraba hoy los primeros referentes, o si miramos a la Biblia, hay muchos hombres, ¿no? ¿Qué pasó con las mujeres en ese entorno como referente del campo? Pero bueno, los varones, ejercicios militares y agricultura, y las mujeres, labores, economía doméstica, que representaban un 14%, y los varones tenían instrucción cívica, francés, y las mujeres, música y ejercicios prácticos. Es decir, este paradigma, si bien, o esta modelización, si bien fue hasta el 72, los estudios posteriores muestran que si bien la matrícula por género fue sustituida, fue eliminada, esa diferenciación entre lo humanístico y los valores atribuidos a esas disciplinas con características prácticas no se movieron. Es decir,
continuaron en ese porcentual. En la escuela secundaria, en esa época los autores hablan que eran inicialmente propedéuticos, dedicados a la formación de bachilleres, base para que algunos pudieran acceder a la educación superior, a la formación de docentes, y esa fue la forma de la escuela secundaria que dominó hasta el inicio del siglo XX, y en un estudio también de todas las estructuras curriculares de la época, podemos afirmar que entre 1863 y 1916, en torno o más de 20 propuestas fueron rechazadas y que eran propuestas de intentar vocacionalizar esa educación secundaria para resolver problemas como el vínculo educación primaria y educación secundaria, pero que en otras palabras también eran intentos de incorporar disciplinas vinculadas a las actividades prácticas o disciplinas que para algunos autores permitirían comprender un poco más de ese mundo tecnológico. Una de las propuestas fue la Saavedra Lamas, uno de sus autores, Víctor Mercante, que uno de sus escritos dice, un escrito de 1918, dice, el obrero, o sea, él estaba argumentando sobre la propuesta Saavedra Lamas, porque el obrero así dejaría de ser el semialfabeto peligroso que sabe leer, la juventud entregada a los estudios superiores dejaría de mirar con la frente fruncida todo lo que pudiese aportar callosidad en sus manos, ¿no? Entonces, pero según Dussel y Puigros, dicen que en realidad la propuesta Saavedra Lamas buscaba resolver la crisis de los púberes cuando lo que se manifestaba o lo que querían atacar era la masturbación de los jóvenes a través de que tengan las manos ocupadas haciendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, cada uno sabrá si fue bueno o no la opción de rechazar esa propuesta, ¿no? Después, este mismo periodo, si bien el intento de vocacionalizar no encontró espacio en esa escuela propedéutica común, esa escuela secundaria que resistía a las reformas, la educación secundaria pasó a admitir formaciones paralelas, ¿no? A través de la apertura de las escuelas secundarias como en arte de oficio, las escuelas industriales, las escuelas nacionales de educación técnica, posteriormente llamadas educaciones provincial, educación técnica, la educación comercial que dominaron la matrícula en los años 60, y en ese paralelismo de la educación secundaria, un estudio hecho por lo menos en 5 escuelas ejemplares con esas diversas características de escuela, podemos encontrar cuál sería la presencia de conocimientos vinculados a lo tecnológico, ¿no? Entonces, en el Colegio Nacional, aquellos bachilleres comunes, estaría educación práctica en primer y segundo año, educación para el trabajo en la escuela normal, educación práctica en la escuela de comercio, actividades prácticas en los polivalentes de artes, y también en la escuela técnica los talleres, según los autores, estarían vinculados a esos conocimientos. Ya en el siglo orientado, no estaría siendo identificada la presencia de asignaturas que permitieran ese tipo de estudios, según lo que nosotros manejamos. Después, el segundo periodo, la época dorada de las agencias de cooperación internacional, me salió en portugués ahí, ahí podemos, ya hoy mencionaba, ¿no? La incorporación o la presencia explícita de conocimientos que permitieran comprender ese mundo tecnológico ya desde la educación inicial, lo que fue llamada educación general básica, que en muchas provincias justamente fue ahí también la sustitución, también buscamos la palabra clave es sustitución de actividades prácticas por tecnología y aquellos espacios, justo le comentaba a Abel, había un trabajo que creo que no se acordaba tampoco, pero que él decía justamente las provincias o los espacios que no tenían actividades prácticas como disciplina, no incorporaron tecnología como asignatura del campo y lamentablemente, quién sabe, todavía permanece, ¿no? Y en la educación polimodal, con esas modalidades, aparecía también la posibilidad de que, según las orientaciones, se pudiese incorporar más o menor cantidad de carga horaria en esa estructura. Una frase interesante del documento provincial de Misiones, si nosotros pensamos que en la estructura anterior el predominio era un saber práctico, ¿no? Y una separación con lo teórico, y por eso lo humanístico siempre estaba separado de las actividades prácticas,
es curioso encontrar que en el dispositivo curricular de la provincia de Misiones del 98 se justifica la presencia del campo diciendo ya no se trata de lo práctico, el saber hacer en tecnología implica conocimientos teóricos y prácticos. Entonces ya buscaba remendar algunas cosas que parecían problemáticas en los momentos anteriores. Y acá es una foto de algunos, es decir, de cuáles son las posibilidades de composición curricular que esa educación secundaria podría tener y cuál sería la posibilidad de entrada real de asignaturas vinculadas a la tecnología en la educación secundaria. Entonces, si la orientación humanidades y ciencias sociales podía poner hasta 3 y 4 disciplinas de su campo específico, tecnología con procesos productivos, tecnología y gestión y TIC, como asignaturas representativas de las orientaciones, solo podía aparecer en uno o dos espacios en la orientación. Entonces, nuevamente hay una presencia, pero una valoración diferente con respecto a lo que pueden permitir lo que era englobado como humanidades, ¿no? Bueno, este cuadro lo saqué de mi tesis, también está en portugués, pero lo que queríamos mostrar es, nuevamente, a pesar de todas las posibilidades de combinaciones y de decir que estaba presente cuál era efectivamente el valor que se atribuye al currículum en esa estructura secundaria del 90. Entonces, en la cuestión más favorable posible de mayores combinaciones y presencia de asignatura, el campo tecnología aparecería en la orientación, producción de bienes y servicios, representando el 14% de la carga horaria, igualmente perdiendo en la propia orientación, producción de bienes y servicios, la presencia del campo vinculado a las humanidades. Es decir, hasta aquella orientación que parecía ser la más prometedora o promisoria para el desarrollo de asignaturas del campo de educación tecnológica en la escuela secundaria, acaba siendo un predominio mayor de otros campos en detrimento del de tecnología, ¿no? Esto pasa lo mismo acá. ¿Cuáles son esos mismos colegios que fueron investigados primero y cómo aparecía el campo de actividades prácticas? Fui de nuevo a los colegios después de unos años a ver cómo efectivamente se aparecía en la escuela ese campo de educación tecnológica. Entonces, por ejemplo, en la escuela técnica aparecían estos procesos productivos, tecnología, gestión y TIC, y representaban el 24% de la cantidad de horas, y el Colegio Nacional, con estas 3 orientaciones, directamente no presentaba disciplinas o aparecía con un 3,4% en la carga horaria, ¿sí? Entonces, para mostrar que si bien estaba presente, el valor atribuido al campo siempre estuvo en detrimento de los otros, ¿sí? Y también señala cuáles serían las materias de esas 3 anteriores que yo le mostré, la que mayormente fue adoptada por los colegios, ¿no? Las TIC ya en estos años aparecía como la representante del campo de educación tecnológica en la escuela secundaria. Y en este tercer momento tenemos sobre la ley, ¿cómo era? 26.206, gracias. La educación primaria que en la ley dice, se dedica al aprendizaje de saberes significativos, en especial lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales, el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte, la cultura, la capacidad de aplicar y la capacidad de aplicarlos a la vida cotidiana, ¿sí? Entonces entendamos cómo nosotros queremos, cuál es el espacio que ya en la ley, en el artículo 27 lo menciona. Más allá de lo que está en la letra, ¿qué es lo que pasa en la escuela? Bueno, esta es una representación de una escuela primaria normal, ¿sí? Donde tecnología aparece con 40 minutos en la primaria, que representa nuevamente un 4%, ¿no? Ya ni quise sacar lo que es matemática y el resto para que no sea más triste. Pero bueno. Y en la escuela secundaria, esos mismos colegios ejemplares, también aparece este mapa, ¿no? De la escuela técnica, en la orientación humanidades y ciencias sociales del ciclo básico, un 12%, ¿sí? El área de tecnología, o en otros ni siquiera está definido o identificado, ¿no? Pero el Colegio Nacional llama la atención que pasa a admitir, por ejemplo, el ciclo básico de tecnología,
pero en el ciclo orientado, no en todos, pero sí en la orientación de Ciencias Sociales y Humanidades, con TIC nuevamente, que representó el 39%, ¿no? Y también muchas otras escuelas, como la de Comercio, Escuela de Artes, que no tenían definido o no manifestaban ningún campo de educación tecnológica en el ciclo orientado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los discursos que pueden estar significando en toda esa historia, ¿no? Que los mecanismos implícitos o explícitos de inclusión de saberes que permiten comprender la tecnología y que estén vinculados a la educación tecnológica en más de 100 años de historia, están vinculadas a discursos como actividades prácticas, trabajo manual, habilidades femeninas específicas, distante de lo teórico, saberes para la formación de pobres, medidas de activación productiva, como para el crecimiento del país, o un medio legitimador del papel de los científicos. Eso porque en ese tiempo, vinculada a las ciencias naturales, como decía Estrada ya en el inicio del siglo XX, estaba muy vinculado a que en Argentina hay un rechazo muy fuerte hacia los contenidos del evolucionismo. Entonces, sustituir al creacionismo por el evolucionismo sería un modo de tratar esos conocimientos en las actividades prácticas de ciencias naturales. Entonces, como medio legitimador de esos conocimientos científicos, que no lo mencioné anterior. Como alternativa a la masturbación de los púberes, o una crisis de los púberes, como un lazo entre educación y aparato productivo, como forma de evitar la promoción de sectores emergentes, como saberes separados de un currículo humanista, del aspecto literario, como alternativa al enciclopedismo, como justificación de lo científico, como forma de evitar el acceso de los sectores populares a la cultura clásica y distante de ella, e inclusive como diferente del conocimiento necesario para experimentar el poder político, como si conocimientos vinculados a lo tecnológico por sus características prácticas no tendrían relación con la dimensión humana, como modernización del currículum, como sustitución del antiguo por lo nuevo, como obstáculo para favorecer la comprensión de buena parte de la cultura humana, de las capacidades y límites de hombres y mujeres en su interacción con la tecnología, ¿no? Entonces, parece que eso que sucedió el año pasado no está tan distante de toda esta trayectoria, ¿no? Entonces podríamos decir que si bien el campo puede estar en discusión si empezó en 20 o 30 años, pero las raíces históricas como las que llega ya tienen ciertas características que afectan y que actúan, ¿no? Entonces yo me preguntaba, si nosotros tomamos estos tres autores de la filosofía de la técnica que hablan de las actitudes frente a la técnica, ¿no? ¿Dónde estaríamos parados con esos tres episodios, ¿no? Con estos elementos que caracterizan al campo desde formas implícitas en el currículum, ¿no? Entonces, por ejemplo, Michan habla de este gráfico, el de arriba, es hecho por un estudiante de la Facultad de Arte, ¿no? Sería optimismo ilustrado, escepticismo antiguo, optimismo ilustrado y desasosiego romántico. ¿En cuál de esas, aunque son historias o modos de relación de la actitud de la técnica con los seres humanos, en cuál de esas estaría pautado todos esos movimientos curriculares, ¿no? Estaríamos en un optimismo ilustrado, perdón, en un escepticismo antiguo, en un optimismo ilustrado o un desasosiego, ¿no? Yo manejo la hipótesis que todavía estamos en el siglo XVIII, ¿sí? En el optimismo ilustrado, donde se busca la validación de ciertos saberes en sustitución a otros, si bien se busca la modernización y la diferenciación con lo anterior, pero todavía se mantienen los mismos problemas como son la fragmentación del conocimiento, la disminución de lo práctico con respecto a lo teórico, como pensando que el campo no maneja estas dos dimensiones, ¿sí? Entonces, parecería, y ahí por ahí los que trabajan con ecología de saberes podemos ver, Boaventura Sousa Santos dice, ¿no?, que nosotros estamos muy acostumbrados en el sur a resolver problemas con lo que nos dicen los del norte, ¿no? Entonces, con este panorama anterior podríamos decir todavía las decisiones, ¿sí?, a pesar de las innovaciones epistemológicas que ha tenido el campo, porque no podemos negar las innovaciones epistemológicas que tienen esos pasos curriculares, todavía quedan subyugadas a estos discursos
que no permiten capitalizar esos saberes y esa formación para las personas. Entonces, ¿de qué trataría la sostenibilidad de la educación tecnológica? De poner en valor esas innovaciones marginalizadas, ¿sí?, en función de esos discursos predominantes. Y Boaventura de Sousa Santos ya estaría denunciando, a la luz de otros autores, una idea de asimetría centro-periferia, justamente porque son los saberes científicos producidos en otros contextos que pasan a ser obligatoriamente trabajados por otros contextos sin resolver los problemas que ese contexto efectivamente los tiene, ¿no? Entonces pasa que si son soluciones a problemas no identificados, difícilmente esos problemas van a encontrar solución. Podría ser una de las hipótesis para explicar por qué todavía hay esos vestigios en la actualidad, ¿no? Y entonces la sostenibilidad tendría que ver con que la educación funcione, ¿sí?, como teniendo en cuenta cuáles son los actores, los actantes, los grupos sociales relevantes, cuáles son los problemas y las soluciones localizados, sino en virtud de las soluciones que vienen de afuera. Entonces ahí sí pasamos a la segunda parte, un poco más interesante, quién sabe, no tan histórico, para pensar ese sostenimiento de la educación tecnológica desde la idea de funcionamiento y no funcionamiento, y pensar en la perspectiva de transformación de la educación tecnológica a partir de la inclusión de esos actores, para que esos discursos que han legitimado cambios y que significan en esos discursos no pasen o no estabilicen miradas reduccionistas en otros campos, ¿no? La teoría de la sociología habla de la estabilización, ¿no? Entonces, aunque sean falaces y discursos poco sostenibles o poco racionales, acaban siendo cristalizados en las estructuras y por eso tenemos algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué trataría el sostenimiento de la posibilidad de transformación de acciones dialógicas entre actores y actantes? Y ahí yo me manejo con dos autores, que es Ludwig Fleck, poco conocido, pero los estudios indican que tanto Kuhn como Latour se basaron mucho en las palabras de Fleck, inclusive Latour y Kuhn en sus libros agradecen a las enseñanzas de Fleck, pero bueno, Fleck escribe, es un polaco judío que escribe su libro en plena guerra y fue a trabajar en el laboratorio para producir vacunas y su libro permaneció perdido hasta que Kuhn lo encuentra cuando fue a hacer un posgrado en Alemania. Bueno, y Paulo Freire, un filósofo, educador brasileño, que estos dos autores hablan de la posibilidad de transformación del conocimiento. Es decir, aquel panorama es triste, pero no es el único. Es decir, hay posibilidades de cambio si pensamos en la transformación. Fleck, por ejemplo, va a decir que la transformación está en cuanto los círculos de producción de conocimientos, los especialistas, pueden comunicarse e interactuar con los no especialistas, ¿no? Cada uno de nosotros sabrá ubicarse en cuál de los círculos de conocimiento estaría. Si se identifica con el círculo de producción o el círculo de consumo, entonces se llama el esotérico, que son los productores de conocimiento, los especialistas, los que escriben libros, los que publican en congresos, las revistas, que son necesarias, que un campo para existir necesita tener eso, ¿sí? Y que eso sería la marca de que hay un campo sólido y consistente. Ahora bien, no es posible sostener, ¿sí?, instaurar una forma de trabajo, un estilo de pensamiento, si ese círculo no se comunica con los consumidores, a través de documentos curriculares, eventos, y sobre todo de los principales destinatarios de ese conocimiento, que serían los estudiantes de la escuela. Ni los docentes, nosotros los docentes, ni somos los destinatarios directos, ¿no? Son los estudiantes que, por lo menos en muchas de las conversas que hemos tenido el año pasado, parece que pasan a segundo plano, ¿no? Entonces, la posibilidad de transformación para Fleck, ¿sí?, podríamos pensar si estamos en un momento de instauración o de transformación del campo, pero solo sería necesario si se permite la circulación desde que los especialistas produzcan conocimiento a partir de problemas que el círculo consumidor los tiene, ¿no? Ahora, el tema es cómo identificar esos problemas, ¿no? Ahí está Paulo Freire, que también crea en la posibilidad de transformación, y va a decir, está bien, está muy bien Fleck,
nos ayuda a pensar la transformación, en cómo se constituye un campo, pero yo te voy a enseñar a cómo hacerlo, ¿no? O por lo menos eso fue la búsqueda en la lectura de Freireana cuando hice. Entonces, Paulo Freire va a hablar de la dialogicidad y la problematización a partir de lo real con el educando, ¿sí? Entonces, el proceso de organización de lo que se conoce praxis libertadora, ¿no? O sea, la praxis que tiene el concepto praxis es vínculo entre teoría y práctica, no es reflexión crítica, es el hacer y ahí el aprender, por eso el concepto de praxis, puede ser libertadora en la medida que yo haga una investigación temática de la comunidad, ¿sí? Es a partir de ahí que se codifican situaciones vividas por la comunidad, por esos destinatarios, para poder llegar a caracterizar lo que él llama de temas generadores, es decir, los temas y esas situaciones contradictorias son los temas sobre los cuales se van a trabajar, para después estos temas poner en diálogo con los conocimientos de los campos disciplinares llamados reducción temática, para luego recién dar lugar a la práctica educativa, ¿no? Paulo Freire en un momento, en varias partes de su libro Extensión y Comunicación, dice que esto es un trabajo muy difícil porque todos entienden no perder tiempo, ¿no? O sea, hacer un trabajo exhaustivo con la comunidad implica un tiempo para el cual los docentes ni siempre tienen, ¿sí? Pero me decía un profesor siempre, es un trabajo que no se hace solo, ¿sí? Es un trabajo que tiene que ser colectivo, aunque cualquiera se pueda aventurar. Entonces, de modo más gráfico, ¿no? Podríamos decir que en ese gráfico queremos sintetizar lo que dice Paulo Freire en Pedagogía Oprimida de cómo llegar a ese proceso de comunicación con los actores y tratar problemas reales. Entonces pasamos de una investigación y búsqueda exhaustiva del universo temática de la comunidad, donde se investiga no a los hombres como si fuesen piezas anatómicas, y sí su pensamiento, su lenguaje vinculado a la realidad, a los niveles de su percepción de esta realidad, a su visión del mundo, ¿sí? No es qué problemas tenés, ¿sí? Es un estudio sistemático de observación, entrevista, etnografía que te permiten pensar o que es necesario capturar información sobre cómo la comunidad entiende ese mundo, ¿no? Después, en el segundo momento, se seleccionan el núcleo de contradicciones, de los problemas más significativos, aquello que se repite en la comunidad, para identificar cuáles son las situaciones límites, es decir, cuáles son las comprensiones de ese mundo que necesitan ser modificados. No hay como sorprender los temas históricos, aislados, desconectados, parados, pero en relación de una dialéctica con nosotros y como sus supuestos. Así se llega a los temas generadores, para después pasar a un análisis crítico de esos temas en función de esta realidad investigada, donde hay una fusión de los temas como totalidades, buscando sus núcleos fundamentales, que son sus parcialidades, donde reducir un tema es fundirlo en partes para volverlo a él como totalidad, conocerlo mejor. Y por fin, la práctica dialógica, donde se busca la mediación de lo real, ese contexto concreto que investigue, con el contexto teórico, en que son analizados esos temas y trabajados desde una mirada transformadora, ¿no? Entonces, esto llevado a la práctica, por ejemplo, el año pasado pedí permiso a María Angelina Balbuena, una profe de la facultad, y que también hizo un curso con nosotros sobre Paulo Freire en Educación Tecnológica, y va a construir este esquema que vendría a ser una síntesis de una reducción temática a partir de la investigación de los estudiantes. Entonces, el tema generador que planteó María Angelina era, a mí me pasa que esos son fragmentos de la investigación que ella hizo en campo. Me pasa que vivo en un lugar, bien a lo último, le decía al otro día a la fulana, es a lo último del pueblo, donde se termina el pueblo. Bueno, ahí hicieron un barrio y ahí tengo una casa, pero no tengo los servicios. El otro día vi un estado que decía un profesor, descárguense no sé qué cosa, y el alumno con su computadora vieja me sentía identificada, porque mi computadora apenas que arranca. Entonces, cuesta eso también, no tener los recursos, no tener acceso a todo el mundo, tiene y no tiene. Esto fue un ejercicio de pandemia, ¿no? Entonces, ella plantea como el contratema, que vendría a ser cuál sería la respuesta a trabajar,
es el acceso a artefactos como garantía del bienestar, para una asignatura, sobre todo filosofía de la ciencia y la técnica, donde se trabajan varios temas. Es decir, estos recuadros son síntesis de todo el proceso de problematización y de preguntas sobre esa realidad que dan lugar a varios conceptos que son trabajados después desde distintas asignaturas. Siendo una más concreta, un proyecto que desarrollamos tanto profesores, estudiantes del grado y la especialización, que se llamaba Tecnociencia como un show, que fue un poco estratégico hablar de Tecnociencia como un show, cuando entonces todos querían tener el proyecto en su escuela. Fuimos a una escuela para intentar hacer ese estudio de la realidad. Entonces, se hizo un estudio de la realidad, la codificación de las situaciones, se hizo un trabajo con los estudiantes, se hicieron entrevistas a los padres, a los directores de la escuela, a los docentes, se observó la comunidad, se registran fotografías y se trata de entender cómo es la comunidad y cómo son las visiones que los estudiantes tienen de esa comunidad y cuáles serían las situaciones más significativas de esa comunidad. Entonces, con eso se seleccionaron contenidos de educación tecnológica, se hace la reducción temática y a partir de eso la selección de contenidos para luego pasar al trabajo en sala de aula, que después cada profesor tenía ese estudio de la realidad y puede plantear a partir de eso el diálogo con los dispositivos curriculares, ¿sí? En este caso se hizo un estudio de la realidad a partir de entrevistas, como le conté, encuesta a padres y vecinos, inclusive los mismos estudiantes de la escuela que reciben el proyecto son los que hacen las entrevistas, ¿sí? Con sus docentes, se interactúa con los docentes de las materias que quieran, ética, ciencias naturales, trabajan juntos, observación del territorio, encuestas también a los estudiantes, cómo viven, qué piensan, preguntas como, simple, ¿qué órganos oficiales hay? ¿Cómo era antes el barrio? ¿Cómo es ahora? ¿Qué te parece el barrio? Preguntas a personas antiguas, a personas nuevas, a padres, a vecinos, a personas de la comunidad en general. También se analizan los documentos institucionales para saber cuáles son las visiones que tiene la institución acerca de la comunidad, los distintos documentos, ¿sí? Y una cosa muy interesante es que nunca aquellos datos que aparecen son lo que dicen o dicen, pero hay mucho más, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos en una escuela donde el proyecto curricular institucional indicaba a los docentes a trabajar sobre el medio ambiente. Hoy cuando presentaba el colega la cuestión del norte y el discurso ambiental, era Santos, ¿no? Me sentí muy identificado porque, a ver, Misiones es el pulmón de la Argentina, es toda esa percepción. Entonces, la idea de la protección al medio ambiente es un discurso muy fuerte en las escuelas. Entonces, las asignaturas debían trabajar ese contenido. Pero en el campo de tecnología se trabajaba TIC, ¿sí? Entonces, TIC aparecía como una herramienta para ese tema. Entonces, después de esta investigación, planteamos, a partir de lo que se conoce como saturación de datos, ¿sí? El tema es: nuestro barrio es tranquilo, tenemos recolección de basura 2 veces por semana y no tenemos empedrado. Le enseño a todos, a mis hijos, este es un relato significativo, a no tirar la basura en el arroyo y plantamos árboles. Tenemos una vertiente para el agua y muchos mosquitos. Yo ayudo a la escuela a poner la basura en el lugar. Es decir, acá se trabaja con lo que Freire llama de contradicciones sociales. Es decir, ¿cuál es la visión de la persona? Ella está dando cuenta de lo que produce la escuela, ¿no? De lo que pide la escuela, pero ella es picada por los mosquitos y tenemos agua en la vertiente, ¿no? Entonces, ahí, sobre todo en extensión y comunicación y pedagogía de la opinión, aprendemos a cómo identificar esas contradicciones, esas situaciones significativas que serán el eje articulador de los contenidos, ¿no? Entonces, el contratema planteado por el equipo fue: vivimos un espacio social donde se forman redes de acciones y efectos a partir de artefactos, conocimientos, tecnologías, problemas y soluciones. El acceso al agua segura del barrio es un derecho y está vinculada a la conexión de la red de distribución y no depende necesariamente del reciclaje de la basura, aunque su reducción y preservación de espacios verdes tiene efectos positivos a largo plazo. ¿Sí? Entonces, se trabaja eso. Pero otras situaciones muy significativas, inclusive cuando fuimos a la directora quería que llevemos al proyecto en la escuela, decía:
pero ustedes con primero y segundo no van a trabajar. Hay mucha violencia, fue un caso de reconocimiento público en los diarios, fue publicado lo que sucedió en la escuela. Sin embargo, trabajamos con primero y segundo año juntos y no tuvimos ningún episodio de violencia. O sea, hubo un envolvimiento de los estudiantes realmente maravilloso, ¿sí? Es más, fueron ellos los que trajeron las encuestas, los que trajeron las situaciones escritas, así que fue muy interesante. Y fue también una primera experiencia como un equipo en esto, ¿no? Y claro, mucho por seguir todavía. Entonces, algunos de los conceptos que surgen a partir de esta situación es el tipo de mosquito, costumbres, servicios, cuestiones sobre espacio barrial. Es decir, lo que estaría en el cuadro negro sería lo que se conoce como conceptos a nivel micro, es decir, aquello que está mucho más próximo de la realidad, para después pasar a un nivel macro, ¿sí? Y de la macroestructura, es decir, cómo ese problema se relaciona con conceptos que pueden ser tratados tanto a nivel microsocial como macrosocial. Ese tendría que ser un mapa o una red, pero no están los vínculos, ¿no? Bueno, estaría faltando, pero a partir de esto se establecen los vínculos y las relaciones, este es un gráfico muy sintético, pero el gráfico real es mucho mayor porque es un gráfico, es una red temática que surge para todas las asignaturas, ¿sí? Aquí participaron profesores de nuestro campo, ingeniero químico, profesor de ética, y claro, cada uno es víctima de su campo, ¿no? Entonces, seguramente si es un trabajo interdisciplinario en la escuela, la red temática es mucho más rica y cada profesional puede encontrarse. Entonces, algunos de los NAP de educación tecnológica que se trabajaron en primaria y secundaria en relación con los procesos tecnológicos, relacionados a las propiedades de los insumos materiales, se trabajaron el reconocimiento del modo en que se organiza y controla diferentes procesos tecnológicos, analizar el rol que cumplen las personas en el proceso de producción, de acuerdo con el nivel. Bueno, lo que está en verde fueron lo que principalmente se trabajaron, lo que está en amarillo como forma secundaria. Paulo Freire también habla de los temas bisagras, es decir, aquello que no está directamente relacionado a la problemática de la comunidad, puede entrar como temas, lo que él llamaba dobradiza, es decir, contenidos que pueden ayudar a comprender la situación, pero que no están directamente vinculados con ella, en relación con los medios técnicos, y en relación con la reflexión sobre la tecnología como proceso de cultura. Es decir, los tres ejes de los NAP encuentran articulación a partir de ese problema tan simple y de esos relatos de la comunidad. Nosotros después de hacer esta selección, se presenta un programa a la escuela con unidades temáticas para el campo y inclusive nos animamos o usamos algunas actividades como visita a la cooperativa de agua, representación, por ejemplo, de esquema de distribución de agua oficial, ¿sí? Por ejemplo, la escuela estaba trabajando sobre la plantación de árboles, ¿no? Y en la observación del barrio, lo que más aparecía eran mangueras de conexiones irregulares hacia la vertiente. Entonces, ya son datos significativos. Es decir, a ver, qué contradictorio, ¿no? Es decir, se está trabajando sobre una temática de preservación, pero hay situaciones urgentes que también precisan ser abordadas. Entonces, el tema de qué significa una conexión clandestina, qué significan, cuáles son los derechos y obligaciones del usuario, la cuestión de los materiales, por qué una manguera con añadiduras, qué eso significa para la calidad del agua, ¿sí? Entonces, es un vuelo, es decir, se puede trabajar muchas cosas. Se entrega a la escuela y después inclusive entregamos en época de pandemia, hicimos adaptaciones para que los profesores pudieran trabajar con el bendito WhatsApp. Entonces los chicos mandaban fotos de situaciones, ellos mismos eran recolectores de datos y también propuestas de solución. Podían hacer cada uno, trabajar por proyectos internos a esa situación, pero siempre, digamos, no es un trabajo explícito, ¿no? La idea del trabajo por contradicción es la problematización de varias situaciones, de varias preguntas que luego desencadenan un proyecto que se supone este proyecto debe mantenerse siempre en diálogo con la situación inicial y en ese proceso de ir y venir la comprensión de los temas e intentar modificación de la realidad. Es decir, no es solamente quedarse en la sala de clases, ¿sí? Es decir, es, como dice el alumno, poner las manos, sacarse el guardapolvo, en misiones usamos el guardapolvo blanco, ¿sí?
y dejarse el polvo de la escuela entrar, ¿sí? Entonces, la idea es que la sostenibilidad en educación tecnológica implica reconocer la dimensión dialógica de la educación tecnológica, haciendo visibles los problemas reales en torno a la comunidad y otros grupos sociales relevantes del campo, y soluciones educativas simétricas, además, es decir, soluciones educativas simétricas a través del trabajo de situaciones significativas que encierran contradicciones sociotécnicas para el que quiere ese perfil, ¿no? Promover la circulación inter e intracolectiva de ideas, según Fleck, en educación tecnológica, ya que la dimensión del diálogo, que no es el hablar, es la dialogicidad, que es escuchar lo que el otro dice y intentar a partir de ahí, es bastante tímida en las esferas esotéricas. Es decir, si nosotros hubiéramos tenido mayor vínculo con otros círculos, tal vez nos hubieran entendido los especialistas que estaban queriendo decir con el campo. Entonces, abusar en esos medios de comunicación y la articulación, bueno, como una defensa de Paulo Freire, que por mucho tiempo fue criticado como vaciamiento de contenido, ¿sí? Paulo Freire fue muy criticado por algunos autores que decían que en realidad la educación popular no enseña, ¿no? Va y acaricia a los estudiantes. Entonces, acá les mostré que sí es posible, inclusive articulando los ejes de los NAP con las realidades de esos estudiantes. Sería eso. ¿Alguna pregunta? Bienvenido. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a hacer yo una pregunta. Cortita. Por favor. En las escuelas donde se empezó a implementar el proyecto de educación popular, trabajando junto con los contenidos de los NAP, ¿hay muchas escuelas primarias? ¿Hay secundarias? ¿Qué porcentaje de escuelas tienen o recién empiezan? Invitados el que quiera, pero es una escuela nada más. ¿Sí? Es una escuela nueva dentro de todo y que fue gracioso porque nos decían la facultad está en términos de localización espacial a 800 metros de la facultad, pero nunca había llegado un proyecto así. Entonces, muy próximo geográficamente, pero muy distante de lo que se hacía, ¿no? Entonces, es una escuela secundaria que se trabajó con primer y segundo año de la secundaria, ¿sí? Pero, por ejemplo, este tipo de trabajo uno puede acompañar a escuelas de cualquier nivel, ¿no? Cuanto más docentes de distintos campos se envuelven, es mucho más rico el proceso, ¿no?